Estem votant a un costat i a l'altre de la frontera de la realitat en José Vicente Esteve i en Francisco Chelós, un psicòleg i un psiquiatre eminents d'ací, de la Comunitat Valenciana, amb els que fa un moment estàvem parlant de generalitat i botxeria. Clar, hem esmentat a Einstein, a Dalí, no sé a qui més, Leonardo afegiria jo directament, i un altre que me crida molt l'atenció, que és més modern, Grigori Perelman, el jugador, el matemàtic. El matemàtic. Ahora diré el jugador d'escacs, perquè sempre associa una cosa a l'altra. La mente prodigiosa. Exacte. Bueno, no exactament, no, perquè este era el matemàtic este que tenia problemes de mals de caps i no sé què. El Grigori Perelman és el rus este que ha guanyat el Nobel de Matemàtiques, però ha rebutjat cobrar el premi. S'ha quedat en sa casa amb sa mare. Sabeu de què estic parlant, no? Sí, lleva 30 años sin salir de casa. Exacte, i és el que ha resolt esto de Poincaré. La ecuación de Poincaré. Exactament, que portava no sé quantíssims anys sense que ningú sabia com resoldre este tema. Yo te quisiera hacer un comentario, si te parece, y os parece, y es a propósito de las máscaras que utilizamos los humanos, ¿no? Hay un poeta que a mí me encanta especialmente, que es Gali Gibran Gali, un libanés de las montañas, y tiene un pequeño verso, casi en prosa, es prosa poética, y dice: fue mucho antes de que nacieron los dioses, en la noche de los tiempos, me desperté y comprobé que me habían robado las 7 máscaras que yo había utilizado en mis 7 vidas anteriores. Salí corriendo a la plaza y alguien desde una azotea me dijo: un loco, es un loco. Y entonces, cuando me dio el sol en la cara desnuda, fue cuando me volví loco. Quiero decir que usamos tantas máscaras que al final uno no sabe quién es. ¿A ti no te pasa, José Vicente, que al final del día uno tiene que reconstruirse porque si no se puede quedar colgado? Però un moment, faré jo ahí l'objecció. Són màscares o són papers diferents que estem jugant al llarg dels llacs? Los roles son máscaras. Som pares, som fills, som profesionals de la cosa nostra, som... Los psicólogos sociales gustamos hablar al respecto. Es muy bonito también el cuento. Gustamos hablar de roles sociales. Claro. Representamos múltiples roles sociales y el problema es que hay muchos roles sociales, estos a veces son coherentes, son consistentes, pero otras veces chocan entre ellos. Contradictorios y esquizofrénicos, ¿no? Y efectivamente, y se están produciendo en la misma persona, en el mismo ambiente y casi en la misma situación. Pero siempre este rus que yo parlava, el Perelman, sería todo lo contrario, ¿no? Sería un tío auténtico. Esa pregunta se la hice yo a Adolfo Marsillac un día en una cena. Dije: vamos a ver, Adolfo, tú no confundes con facilidad persona con personaje, y hay momentos en que estás actuando como el personaje de la obra que estás representando en el teatro. Y me dijo: mira, a mí hay veces que me cuesta delante del espejo, la imagen especular, tú sabes el valor que tiene, a saber quién soy. Entonces, ese es el límite de la realidad, como tú decías. William James, además, ¿quién soy? Cuando intentas definirte a ti mismo, solamente te puedes definir con la mirada de los otros, con el reflejo que los otros te lanzan de ti. Claro. Es decir, si por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con las atribuciones o con los estereotipos o con las etiquetas, con el labeling, con el etiquetaje social, hasta tal punto que somos capaces de decirle a un niño: qué bueno eres en matemáticas, y ese niño será un buen estudiante y un gran matemático. Lo mismo sucede a la inversa. Claro. Qué delincuente eres, qué malo eres insufrible. Los mensajes son tan importantes en la infancia porque le marcan en vida. Y por eso, volviendo al principio, la palabra es tan importante. Ahí en el cuento este que comentabas de las 7 máscaras, la parte final me ha gustado muchísimo. Y hay un fenómeno, y es cuando alguien tiene disturbios mentales o tiene problemas mentales o tiene problemas de insatisfacción dentro de sí, y el mundo lo empieza a mirar lo raro. Y ellos llegan a un momento que se hacen una pregunta y dicen: ¿estoy loco? Claro. Y cuando descubren que están locos, se agrava tremendamente el problema. Es decir, cuando la luz le dan la cara es cuando me volví loco de verdad. Toman conciencia de ello. Efectivamente, toman conciencia de la locura. La realitat, la normalitat té a veure en l'estadística o és algo més subjectiu que tot això? Yo no me creo las cifras nunca. Vull dir, solem dir que una cosa és normal... Los proyectivos porque están hechos muchas veces quan és majoritària, no? I no és normal quan no és majoritària. I torno de nou al tema del rus, matemàtic. Pareix que és
coherent en si mateix, però diferent a la resta. És d'esta boig? És normal o és raro? Es raro, pero es raro incluso comparado estadísticamente incluso comparado con el resto de matemáticos, con la población matemática. ¿Quién hoy en día no es raro? A mí me llaman raro porque soy psiquiatra, pero al ser psiquiatra me lo perdonan. Claro. Entonces esas rarezas, algunos nos las podemos permitir, otros no. Sí, pero luego no somos tan raros, porque al final todos terminamos viviendo en una vivienda parecida, todos nos movemos. Sí, yo te enseñaré mi casa y verás. en nuestro entorno. Es decir, el concepto de normalidad es un concepto que es multidimensional. Es decir, no podemos aproximarnos con conocimiento científico hacia el concepto de normalidad con los mismos criterios de la calle o del pensamiento lego, de la forma o del sentido común, que es el que se viene a decir. Es decir, hay una normalidad estadística, que esa es la que se adapta. Todo el mundo hace esto, pero hay una normalidad histórica, hay una normalidad cultural, hay una normalidad de lo que es habitual que la gente hace, no estadísticamente, sino a nivel de frecuencia, de tal modo que todos estamos en riesgo de estar dentro de la normalidad, pero a la vez todos estamos en riesgo de estar fuera de esa normalidad, todos, absolutamente todos. Un ejemplo, además, familiar y cercano. Mi hijo Lucas, cuando tenía 12, 13 años, me dijo: papá, yo no quiero ser normal, porque he visto que la gente más normal es lo más aburrido del mundo. Y esa es la realidad. Yo me apunte. Esa es la realidad, ¿sí o no? Sí, la normalidad vigente es aburridísima. Pensando... Y yo creo que el pecado de la humanidad actual es aburrirse. Yo no sé lo que és perquè no m'ha passat nunca. Estava pensant en una altra disciplina científica, la física, on les coses se mesuren sempre en funció dels eixos de coordenades. Tu claves l'eix de coordenades així i tot el que està dins en les rodalies de la creueta és normal. El que està lluny és anormal. Estadísticament, bueno, és anormal físicament. Si tu maneges l'eix de coordenades cap a un costat, cap a un altre, canvies la realitat. Estàs canviant la realitat. Sí. És a dir, segons el que mesura, la realitat és una o és una altra. Y de hecho en la propia sociedad funciona igual. Y incluso en los que estudiamos la mente humana, pues sucede algo parecido. Está el eje de coordenadas y según los ejes de la moda, de la mediana, de los índices estadísticos, los vas moviendo, de repente la homosexualidad deja de ser un delito para convertirse en una práctica normal. Y como la homosexualidad, o la violencia de género, antes era algo que no se consideraba delito y que era normal dentro de las interacciones y de las relaciones de pareja, si consigues desplazar el eje de opinión, es decir, si consigues romper o cambiar o variar el límite del campo social, de repente se convierte en un fenómeno de primer plano. Per tant, hi ha gent que és capaç de canviar la realitat d'altres persones. Correcto. Y luego hay otra cosa también. Son los políticos, claro. Claro, importantísima, hablando de políticos. Yo he vivido en distintos países en el mundo, incluso en los más distantes como los Himalayas, y el concepto de normalidad no es el mismo. Y el concepto de locura cambia totalmente, pero cambia con la cultura, con las tradiciones, con la antropología y la etnología. Es decir, es tan sutil el concepto que de verdad yo creo que hasta en los libros de texto, si tú los tienes ya de varios años no hay actualidad de lo que es el concepto de normalidad. Y yo creo que esos límites de la normalidad se van cambiando como se va el eje de la Tierra, como sabes, desplazando también, no solo por los volcanes y los terremotos, sino porque hay una inclinación distinta. Y yo estoy convencido, fíjate, que ahora, por lo que decíamos antes, si yo vuelvo a la Salpêtrière, me voy a sorprender muchísimo porque 40 años después la patología que allí se trata, como la que yo veo en consulta cada día, ya no es la misma. Ha cambiado hasta la patología. Ja. Sí. La enfermedad es histórica, tiene un componente histórico. De totes formes, senyors, té bona fama la botxeria, no? Tot el món diu, jo estoy un poco loco. O presumís de tindre un puntet, no sé, és com lo que buscan, la sal de la vida, posiblement, per a no ser avorrit, ¿no? Lo que buscan es la segunda parte de la ecuación. La locura es un drama y el que tiene problemas y sufre es un drama. También es verdad que es muy intenso. Una cosa es hacerse el loco porque es rentable y porque vemos en televisión y en medios de comunicación y tal que eso vende. Pero que realmente la locura, la que tú comentabas, del psicótico o del psicótico crónico, como he estado trabajando yo y viendo... No, esta sería una bochería tipus Dalí, o tipus Lady Gaga, pero eso es decir una cosa más actual, ¿no? Sí, esto que se dice un poco que criden la atención. Eso son poses, pero que eso se explota, ¿eh? Eso es una pose, es una forma, como digo, de sacar partido a eso que aparentemente es una excentricidad.
y que no es locura, es una excentricidad. Además, posiblemente estas son excentricidades programadas y hay un equipo de marketing detrás pensando los un asesor de imagen que le dice lo que tiene efectivamente. que hacer. Pero lo que sí que es real, pero esto lo vemos cuando estamos en programa, en alguna investigación sobre gente que tiene un grave problema y actúa pues violando en serie o hace asesinatos y viven dentro de un infierno. No es para nada feliz. Pero ni siquiera eso, el simple hecho de que dejen de quererte, el desamor, ya es una enfermedad casi mortal. Ya genera un sufrimiento y una desconexión con esa realidad. Y obras de arte. Yo estoy con los budistas que dicen que el dolor existe, pero que el sufrimiento puede evitarse. Y el peor sufrimiento del ser humano, y estaremos todos de acuerdo, es ese que tú no controlas, es ese que te excede, es ese que te supera, y que llega un momento en que pierdes los papeles y dices, me estoy volviendo loco, como te has dicho antes, ¿no? Es decir, se me va la bola, como decimos castellanamente y coloquialmente. Y ese sí que es un momento, lo que son a veces crisis de ansiedad, crisis de pánico, y yo las he vivido, y yo he visto pacientes en esa situación, y ahí tienes que estar muy encima e ir más allá de los fármacos, porque naturalmente se sufre mucho y además no hay control del sufrimiento. Parlaven abans de la gent, jo diria els polítics, però suposa que n'hi ha uns quants més, col·lectius més, que són capaços de canviar-nos la realitat al comú dels ciutadans. En este punt, n'hi ha algun especialment interessat en ficar-nos la por al cos d'un temps a esta Ese es part? un tema que yo trato en mi próximo libro, y es que el miedo es manipulable. Y la mejor forma de tener tranquilo al ciudadano y a la población es darle dosis masivas de miedo con metamensajes la muchas por de veces l'E. con i los dels miedos. cogombres, la por Yo lo del llamo, càncer de pero los teléfonos móviles. es más, yo lo llamo el miedo a la vida, porque se ha generalizado de tal manera que sistemáticamente siempre hay algo que te tiene preocupado y angustiado, porque cuando no es una AAA, como tú has dicho, es un bacilo coli, y cuando no, siempre hay algo que de alguna forma se utiliza para tener tranquilo al ciudadano, porque la gente se controla mejor cuando está tranquila y miedosa que cuando está revolucionaria. Controlad. Pero manipulación, se llama manipulación. Es un verbo castellano. Hay algo importante con el miedo, y es que el miedo es rentable, es muy rentable, económicamente y políticamente y socialmente. Es decir, pues hace muy poco tiempo algunos laboratorios se hicieron millonarios o incrementaron tremendamente con el miedo a la gripe. A la gripe, sí. Y todos compramos millones de vacunas que nadie se puso. Esa es otra. Esa es otra. Y yo el primero que no me la puse nunca. Y toallitas de alcohol y lo que haga falta. Sí que es cierto que generan los miedos que quieren generar, porque sí que hay problemas como es el tabaco, el alcoholismo, el consumo de drogas, que a veces sí que tenían que dar miedo, y a lo mejor estaría bien esas técnicas de marketing aplicarlas ahí preventivamente. Exacto, un poco más allá de los políticos. Tú sabes que hay una manipulación mayor, ¿no? Se m'acudixen algunes, però bueno. Por encima de los políticos, ¿quién Alguns está? diran que la religió, per exemple. No, pero por encima de los políticos, ¿quién están? Tú comprendes que este mundo se maneja por algo más que la Comunidad Valenciana, sí, claro, finanzas, sí, dinero, sí, poder. És un poble que estava parlant dels laboratoris farmacèutics. Y hoy lo que estamos viviendo no es un problema de poder. Por eso siguen todavía algunos potentes haciéndose más ricos que nunca, y hay el pobre de solemnidad que no llega a final de mes o que tiene los miembros de una familia, los 5, en paro. Sí, però per exemple, ja que jo mateix he dit lo de les religions se suposa que fan tot el contrari, no? En lloc de ficar la por al cos, el que donen són esperances. No, pero ¿sería una forma de manipular? Mira, o no? Yo he hecho un estudio de religiones distintas, no solamente las de aquí, judeocristianas, las del libro, sino de allá. Y lo que está claro también es que la religión fue la droga del pueblo en su tiempo. ¿Pero por qué? Porque se manipulaba con el infierno, el pecado mortal y los sentimientos de culpa y remordimiento. Ja, però en temps actual la cristiana, per exemple, ja no fica l'accent tant en les coses... Porque no le hacen caso y porque no hay gente en las iglesias. Tú ando que yo hago alguna vez. Paséate cuando vas por ahí a ver monumentos o a ver ciudades interesantes y verás que el domingo la iglesia está vacía. En Europa. No hay, como digo, vocaciones. En América, sí. Bueno, en Latinoamérica es otra historia que podemos hablar en África... en otro programa distinto. Y en África no son precisamente... Yo tengo una paciente que es evangelista
Y lo que hay más en África no son cristianos, como digo, católicos y judeocristianos. Pero en els països on sí n'hi ha un... Porque el fanatismo es otra forma de poder. El fanatismo es poder. Hay algo que es importante también y es el sentido de abandono que tiene el ser humano. Es decir, estamos aquí, esto es muy grande y estamos muy vacíos. Y necesitamos a alguien que nos acoja, alguien que nos cuide, alguien que nos quiera, alguien que tal. Y eso es algo que el miedo a quedarse solo, el miedo al miedo a quedarse solo es algo que han explotado pues especialmente las religiones del libro, que son las que nos prometen el paraíso que vendrá después de una gran vida de sufrimiento, que realmente es una herramienta de control social. De todos modos, está claro que es una estrategia el jugar de los poderes públicos, bueno, de los poderes públicos iba a decir, de los diferentes focos de poder, porque no olvidemos que todo el mundo intentamos modificar la realidad para nuestros intereses, todos, desde el Banco Mundial hasta el último de nosotros, hablando en su casa cuando quiere cenar lentejas o simplemente una sopa. Pues se van centrando los focos y se va construyendo una agenda temática, por decirlo, una agenda mediática, por decirlo de algún modo, ¿no? Y hay problemas que no se tratan y que son realmente preocupantes. Y es la deforestación, la contaminación, el control de la extinción que estamos teniendo ahora, que posiblemente sea la segunda o la tercera más importante de la historia, de toda la historia universal, es decir, hablando de tiempo universal, no de tiempo de historia humana. Sí, sí. Y eso se nos está yendo de las manos. Y en ese sentido posiblemente hemos perdido esa conexión con la Tierra, lo cual nos convierte en seres más vulnerables y más desválidos. Yo quiero romper una lanza porque hace ya muchos años que yo soy, y tú me has puesto el dedo en la llaga, un enamorado de la Pachamama, que es la Madre Tierra, la Madre Gaia. Y que además con ciertas tribus africanas lo he vivido los rituales que se hacen a la Madre Tierra en agradecimiento. Y estoy convencido de lo que digo, y es que la Madre Tierra soportará el comportamiento irracional del ser humano, y eso que se está revelando por todos los lados. Mira, los volcanes, los tsunamis, los terremotos. Es decir, se está revelando que no hay día que no nos den un susto con algo. Però no d'una forma conscient, no? La Pachamama, que això està fregant el panteisme, al final. No, però... La mare natura no llança llava d'un volcà... Tú sabes que la Madre Tierra... Y eso te lo dice un psiquiatra, tranquilo. ¿Tú sabes que la Madre Tierra tiene conciencia? No. Pues es así. Es decir, el día en que empecemos a saber, el día que empecemos a saber más de lo que realmente estamos en este planeta azul, ¿cómo se puede demostrar que la Madre Tierra tiene conciencia? Espera, déjame, es que se nos llevaría muy lejos también. No, pues no te Entonces, lo que te quiero decir es que todo esto no es más que la respuesta al comportamiento irracional del ser humano. Y lo que estamos viviendo, la gente dice, no, es que ahora sabes más pronto cuando hay una desgracia. No. Es que cuando salen las cenizas y te anulan 300 vuelos... Acció-reacció, això és física, no és consciència. Yo atribuyo... Y la gente dice, esto es el cambio climático. Bueno, ¿y qué es el cambio climático? Hay mucho más. Yo soy bastante más positivista y atribuyo pues las erupciones a los movimientos telúricos y al magma y a todo esto. Pero, sin embargo, no quiero perder de vista que el cambio climático está muy determinado por la acción humana. Y que el sistema, por ejemplo, el sistema productivo que tenemos en Occidente es insostenible a poco que se extienda de un modo similar en calidad de vida al nuestro en la India y en China. Es decir, necesitaremos 5 planetas. Y eso debe de hacernos... Tendríamos que cuando cogemos un paciente y viene a la consulta y te explica lo que le pasa, le decimos, hay que ser realista, esta es tu realidad. Pues posiblemente necesitamos un terapeuta global, ¿no? Que nos diga, este es el problema de verdad. ¿Por qué no? Hem marcat una frontera... Es que a eso vamos, tú lo has dicho, has puesto el dedo en la llaga. Claro. A lo que vamos es que exista, por fin, alguien que no sea un medio canalla como ese que intenta violar a las azafatas y a las enfermeras o a las femmes de chambre de Nueva York, sino que sea alguien que por fin sea un liderazgo más a nivel mundial, que la Merkel o el Obama reuniéndose y dándose medallas, que naturalmente ya es hora. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación muy límite. Efectivamente. Y si no lo queremos ver, somos ciegos. A mí me hablan de limitaciones parciales. Parciales que es que si la crisis económica, que si la crisis política, que si la crisis... Pero es una crisis
humana, es una crisis de conciencia, es una crisis de que realmente o cambiamos de verdad la situación en que estamos viviendo o esto se va al traste y nos quedamos sin nada. Y entonces ni psicología, ni psiquiatría, Nada. será tan devastador Claro, los efectos. el tsunami que se lo llevará todo. Efectivamente, no tendremos Una paliativos. crisi de consciència o una crisi d'inconsciència. Hem fregat, mos queden uns 5 minuts, me pareix, no? Sí, més o menys de programa. 3, pues menos de los que yo pensaba. Hem marcat un poc les fronteres exteriors de la realitat, però potser també tinguem una frontera interior, els somnis. Què passa en els somnis? Són realitat o són invenció o són fruit o barreja de les a dos mí me coses? apasiona el mundo onírico de los sueños. Pues en 3 minuts, porque vivimos, tienen que despacharlo. Es que vivimos en planos de la realidad y eso hay que saberlo. Y además ya don Pedro Calderón de la Barca lo decía, que la vida es sueño, ¿no? Y los sueños si los son. sueños son. ¿Por qué? Pues porque en realidad esto que estamos viviendo es un sueño. ¿Tú no te has fijado por las noches, Vicente, en las estrellas? Cómo brillan, están muertas.